Dice la Escritura, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este es el llamamiento del Señor, el llamamiento santo con el cual el Señor llama a su pueblo, con el cual el Señor llama a aquellos que dicen ser de Dios, aquellos que dicen creer en Dios. Nos llama, dice, con llamamiento santo. No es cualquier llamamiento, pero este llamamiento, además de ser santo, este llamamiento es un llamamiento escogido por Dios desde antes de los siglos, conforme no a nuestras obras, sino por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, porque ya todo estaba determinado que fuese así, para que nadie se gloríe y para que nadie se jacte. Pero este llamamiento no es un llamamiento cualquiera, sino que dice la Escritura, es un llamamiento santo. Él nos salvó y nos llamó. No solamente nos salvó, sino que nos llamó, y nos llamó con llamamiento santo. Un llamamiento diferente al resto de los llamamientos de los hombres, por lo cual dice que Dios nos ha escogido para hacerle un pueblo santo, un pueblo diferente al resto de los demás pueblos que habitan sobre toda la faz de la tierra, para que podamos anunciar así las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este es el llamamiento del Señor, porque dice que cuando Él nos llama a ser santos como Él es santo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y entonces este es el llamamiento del Señor, el llamamiento a la santidad, por lo cual dice en las cartas también de Pablo, a nosotros, hermanos, llamados a ser santos, porque este es el llamado primero del Señor, el primer llamamiento del Señor es este. Pero esta no es la santidad del hombre, sino es que es la santidad de Dios, porque dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si es así, es como el Señor es santo. Este es el llamamiento del Señor, la santidad de Dios, no la santidad del hombre, la santidad del Espíritu Santo, la que el Espíritu Santo enseña, con la cual el Espíritu Santo capacita y forma al hombre. Es las obras de Dios, es el corazón de Dios formado en el hombre, son los ojos de Dios puestos en el hombre, es la boca de Dios formada en el hombre, por lo cual también contiene la Escritura que serás como mi boca cuando te conviertas. Conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Si te convirtieres, dice la Escritura, el Señor a su pueblo a través de Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiere decir? Que este llamamiento nos convierte en la boca del Señor. Este llamamiento nos convierte en el Señor mismo en la tierra, porque somos el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo es el que continúa haciendo las obras en la tierra. Cuando ya Cristo ascendió a la diestra del Padre, el cuerpo es el que continúa haciendo sus obras. Por eso sus obras son mayores, y por eso fue que el Señor dijo, el que en mí cree, las obras que yo he hecho, Él las hará también, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Él fue al Padre, pero el cuerpo se quedó en la tierra. El cuerpo es el llamamiento santo que Dios le hace al hombre. El cuerpo son aquellos que reciben este llamamiento santo. El llamado del Señor no es cualquiera. El llamado al ministerio no es cualquiera. El llamado a ministrar en el altar. El llamado a ministrar al pueblo de Dios. El llamado a dirigir al pueblo de Dios. El llamado a pastorear a las ovejas del Señor. El llamado a enseñar al pueblo del Señor. El llamado verdadero del Señor. Este es llamamiento santo. No todo el mundo recibe este llamamiento. Muchos se toman este llamamiento por su propia cuenta. Y no todo el mundo es digno de este llamamiento. Porque los que son dignos de este llamamiento primeramente son probados por el fuego de Dios, primeramente son capacitados por Dios y primeramente son consagrados a Dios. Hoy se levanta cualquier persona diciendo que es profeta. Hoy se levanta cualquier mujer que es cualquier mujer del mundo, llena de atavíos abominables delante de Dios, llena de cualquier lenguaje vulgar de la tierra, llena de cualquier cosa del mundo, y cualquier hombre lleno de cualquier de todo tipo de frutos de la tierra, llena de cualquier forma de expresarse y de hablar del mundo, diciendo que son profetas de Dios, y toman las escrituras y toman la palabra de Dios para hablar lo que quieren. Este no es el llamamiento del Señor. El llamamiento del Señor es santo, y Dios llama a su pueblo a consagrarse con Él. Dice la Escritura que a los hijos de Aarón
Dios los consagró, encerrándolos durante 7 días allí en el santuario. Y siendo así, no les permitió salir durante 7 días de la puerta del tabernáculo hacia afuera. Pero esto es una representación espiritual de lo que sería en el fin. El hombre primeramente debe de consagrarse a Dios, no saliendo al mundo a buscar nada, no amando este mundo, para que aprenda el lenguaje de Dios. No son 7 días físicos como 7 días de 24 horas como en aquel tiempo con los hijos de Aarón, sino que en este caso es un tiempo de la completa vida del hombre, de una vida completamente entregada al hombre, el tiempo que representa aquel tiempo de la creación de Dios, que en el 6º día de la creación creó al hombre y reposó, descansó en el 7º día. Así, es un tiempo completo donde se crea todo en la vida del hombre. Durante este tiempo, el hombre va a aprender solamente de Dios y va a ir dejando de su vida todo aquello que él recibió del mundo, todo aquello que él recibió de la sociedad, todo aquello que él recibió de sus padres terrenales, todo aquello que él recibió de la tierra, porque nosotros somos enseñados por Dios y no enseñados por nuestros padres terrenales cuando verdaderamente somos creyentes, cuando verdaderamente somos el cuerpo de Jesucristo, no nacidos de carne ni de sangre, no nacidos de voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Estos son los hijos de Dios, mucho más los que reciben este llamamiento santo, porque este llamamiento es para todo el mundo, porque todos somos llamados a ser sacerdotes de Dios, porque Dios nos ha hecho, dice, para Cristo nos ha hecho para Dios sacerdotes de Él, reyes y sacerdotes, para que anunciemos las virtudes de Él, reyes y sacerdotes, a todos. Y a todos nos llama con llamamiento santo, pero muchos se llaman a sí mismos al llamado al ministerio, al llamado al pastorado, y con toda clase de costumbres de la tierra, y con toda clase de enseñanzas de la tierra, con toda clase de enseñanzas de padres y madres, con toda clase de lenguaje del mundo, con el corazón como el de la tierra, intentan enseñar a Dios para perdición de los oyentes y para perdición de ellos mismos, porque dice: no hay maestros muchos de vosotros, para que no recibáis mayor condenación. Porque el que se hace maestro por sí mismo es el que viene con todas estas cosas de la tierra. No que Dios no haga maestros, Él hace a sus maestros, no por título, ni por un diploma que se le dé, ni por un curso que pase allí de pastor, ni por una escuela que pase de profeta, ni por una escuela que pase de maestro, ni por un instituto bíblico, ni por un curso teológico. Todo lo cual proviene de los hombres, todo esto se lo inventaron los hombres. Nunca el Espíritu Santo hizo este llamamiento a través de estas cosas. Nunca el Espíritu Santo formó a nadie de esta forma, sino que cuando hablaban los verdaderos hombres de Dios, dice que se quedaban asombrados, porque cuando les oían hablar, conociendo que eran hombres del vulgo, sabían que habían estado con Jesús, porque hablaban de una manera diferente, porque el Señor no recibió lo que recibió de los hombres, el Señor no recibió lo que recibió de los fariseos, mucho menos, que eran más bien sus enemigos. El Señor no recibió lo que recibió de los escribas y de la lengua mentirosa de los escribas. El Señor no recibió lo que recibió de la cátedra de Moisés, donde se reunían los escribas y los fariseos y quebrantaban toda la ley como ellos querían, y le ponían y le quitaban y la tomaban a su forma. El Señor lo que recibió, lo recibió directamente del Padre. Este es el llamamiento santo, y Él fue consagrado a Dios desde el vientre. Él fue consagrado a Dios desde que fue puesto en el vientre, así también como fue consagrado Juan el Bautista, desde que fue puesto en el vientre, que el mismo Cristo lo bautizó del vientre de María al vientre de Elizabeth. El mismo Cristo lo bautizó, desde allí lo consagró, y vivía en los desiertos apartado con Dios. Este es el llamamiento santo. Y dice que cuando escuchaban hablar al Señor, decían: ¿de dónde tiene este letra sin haber estudiado? Porque no fue a estudiar allí con los hombres, no fue a recibir las enseñanzas de los hombres, él no fue a aprender del hombre, porque él aprendía directamente de Dios, porque es Dios mismo en el hombre, y aprendía directamente del Padre. Todo lo que hablaba, lo hablaba por mandamiento del Padre, todo lo que enseñaba, lo enseñaba por la enseñanza del Padre. Todo ello venía del Padre y era consagrado a Dios, y por eso es que decía: lo que yo hablo, lo hablo como mi Padre me lo enseñó. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el mandamiento que mi Padre me dio, eso es lo que he hablado, y lo que hablo
hablo, lo hablo como el Padre me lo enseñó, porque aprendía del Padre, y el llamamiento del Padre fue su consagración, fue consagrado a Dios desde el vientre. Así Juan Bautista también fue consagrado a Dios desde el vientre. Así Dios consagra a los suyos desde que dicen ser creyentes. Este es el vientre, desde que dicen ser creyentes, entonces nacen a una nueva criatura, y en el vientre de la humildad, en sus vidas de humildad, los hace nacer, y desde el vientre, no desde el vientre de sus madres terrenales, sino desde el vientre en el nacimiento espiritual, desde el vientre espiritual, que es el vientre de la humildad, cuando el hombre se hace humilde y manso como el Señor para aprender directamente del Señor, cuando el hombre se despoja de todas aquellas sus riquezas espirituales que dice el hombre tener, para entonces recibir las verdaderas riquezas de Dios, cuando el hombre se hace como el polvo de la tierra delante de Dios, para entonces recibir de Dios su verdadera enseñanza. Este se consagra a Dios, este se aparta del mundo y sus vanidades, este se aparta de las teorías de los hombres, este se aparta de los pensamientos de los hombres, este no ama al mundo, este es consagrado para Dios. Los consagrados para Dios no aman las costumbres de la tierra. Los consagrados para Dios no viven como los hombres. Los consagrados para Dios no piensan como los hombres. Los consagrados para Dios no hablan como los hombres. Los consagrados para Dios se apartan para Dios. Y estos hacen las obras de los antiguos, las obras de los santos apóstoles y profetas del Señor que fueron desde tiempo antiguo. Porque los profetas del Señor siempre han sido santos desde la antigüedad. Los profetas del Señor siempre fueron santos. Y dice la Escritura que el Señor, a través de sus santos profetas, desde que fueron desde tiempo antiguo, nos ha hablado y nos ha confirmado. Desde tiempo antiguo fueron santos, no fueron cualquier persona. Jeremías no era como el resto, Isaías no era como el resto, Ezequiel no era como el resto, Daniel no era como el resto, ninguno era como el resto, ninguno de los profetas eran como el resto, desde allá, desde Enoc hasta el final, ninguno era como el resto. Y los santos apóstoles y profetas de la iglesia primitiva, ninguno de ellos era como el resto, eran santos apóstoles y profetas del Señor, consagrados exclusivamente para Dios. Dice la Escritura que cuando Dios mandó a Moisés a hacer las vestiduras a Aarón, el sacerdote, el sumo sacerdote de Dios, dice que le mandó a hacer una vestidura específica, desde la cabeza hasta los pies, pero dice que después le dijo que los hijos de Aarón, después de él, serían consagrados y serían ungidos en las vestiduras de Aarón. Que las vestiduras de Aarón, les dijo, iban a ser para sus hijos después de él, y ellos serían ungidos y consagrados en las vestiduras de Aarón. Esto, aunque es algo que se mandó en la ley, esto es para siempre. ¿En qué sentido? En sentido espiritual, porque dice que las cosas que acontecieron y que Dios mandó en la ley son sombra de lo que ha de venir, porque aquello se mandaba a hacer allí de manera tangible, de manera física, pero ahora acontece de manera espiritual. ¿Y cómo es que esto acontece de manera espiritual? Las vestiduras hablan de las obras. Las vestiduras en el mundo espiritual son las obras. Dice que la iglesia del Señor, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las obras justas de los santos. Entonces las vestiduras son las obras. Y en este caso, ¿quién es Aarón? Aarón es el sumo sacerdote, el padre, porque dice, sus hijos serán consagrados en sus vestiduras y ungidos en sus vestiduras. Él es el padre del resto de los sacerdotes que vinieron después de él. Asimismo, ¿cuál es Aarón en este caso en el tiempo del fin? Los primeros apóstoles y profetas del Señor. Como ellos caminaron, entonces debe caminar el pueblo del final con el llamamiento santo con que ellos fueron llamados. ¿Cuáles son las vestiduras de Aarón en el caso de ellos? Las obras que ellos hicieron son las obras que deben ejecutar los llamados al llamamiento del Señor, los llamados al ministerio, los llamados a la obra del Señor, que son todos, pero todos los que ya quieren el ministerio, todos los que ya quieren la obra según el llamamiento santo, deben de hacer las obras de los antiguos, deben de hacer esas mismas obras, y así entonces se cumple aquella escritura, así entonces se cumple aquella palabra, que las vestiduras del Padre serán entonces las vestiduras para los hijos, y que
que serán ungidos y consagrados en esas vestiduras. No es que un hombre va a venir con un garrafón de aceite y me lo va a echar encima y me va a decir que me unge como líder o como maestro, como pastor o como profeta. ¿Por qué? Porque él pasó una escuela, entonces unge a quien él quiere. No, unge la vestidura de los padres, la vestidura de los profetas y apóstoles de allí, de la iglesia primitiva. Esto es lo que unge al hombre, y sus vestiduras son sus obras, la imitación de sus obras. Pero no decir, ellos hicieron así, yo también lo voy a hacer, sino que ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Así dijo el apóstol Pablo: imitadme a mí, como yo imito a Cristo. ¿Cómo él imitó a Cristo? Lo imitó fue siendo dirigido por el Espíritu Santo en todo, enseñado por el Espíritu Santo en todo, guiado por el Espíritu Santo en todo, buscando la revelación divina del Espíritu Santo en todo, para hacer todo lo que él le ordenara, siempre paso a paso, muriendo cada día, como dice, muero cada día, muriendo cada día el hombre viejo, siendo enseñado y dirigido y recibiendo las revelaciones de él continuamente, y así moría a lo que él quería hacer, moría a sus propias obras. Y entonces así se imitan las obras de los antiguos, y así se visten sus vestiduras. Sus vestiduras son las que ungen al hombre. Aquellas obras, cuando el hombre las ejecuta por esa dirección, son las que ungen al hombre con ese llamamiento que Dios, con el cual Dios llama al hombre. Con esto es que Dios unge al hombre, y con esto es que Dios consagra al hombre. No con un título, no con un diploma, no que se una un hombre a un concilio, no que se una un hombre a un grupo de personas, no que se una a un hombre de iglesia. No, esto no es lo que unge a nadie. Este es el ungimiento de los hombres. El ungimiento celestial es otro. El ungimiento celestial viene del cielo. El ungimiento celestial es por una consagración completa en la vida del hombre, que viste las vestiduras de Aarón, que viste las vestiduras de los padres, de los antiguos, de los apóstoles de allí, de la iglesia primitiva, y de los profetas de la iglesia primitiva. Este es el ungimiento celestial. Se unge a través de las obras que ellos hicieron. Así entonces son consagrados y ungidos en las vestiduras de los padres. En el tiempo del fin dice que los hijos es necesario que se vuelvan a los padres, que el corazón de los hijos tiene que volverse al corazón de los padres. ¿Por qué? Porque se han levantado los hijos contra los padres. Los hijos se levantarán contra los padres. ¿Cuáles son los hijos que se han levantado contra los padres? Los que hoy se han llamado a sí mismos se han levantado contra aquellos padres primero, no porque ellos fueran lo que había que imitar, ni porque ellos sea lo que haya que seguir, no, sino porque ellos fueron verdaderamente dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo se levantan los hijos contra los padres? Negando las obras de los padres con las obras que hacen hoy. Cuando los padres no amaron al mundo, y los padres fueron vituperados por causa de no amar el mundo, y los padres fueron perseguidos por causa de negar la fe del mundo, porque una es la fe del creyente verdadero y otra es la fe del mundo, y el hijo hace lo contrario, sino que el hijo aplaude las obras del mundo, aplaude las obras de teatro, aplaude las obras de los presidentes, aplaude las obras de los gobiernos, aplaude las obras eclesiásticas hechas por los hombres. Entonces los hijos niegan a los padres. Así es que los hijos se levantan contra los padres. Cuando las obras del creyente en el tiempo del fin son diferentes a las obras de los santos apóstoles de la iglesia primitiva, entonces los hijos se levantan contra los padres, porque niegan aquellas obras. Pero los verdaderos hijos, los que reciben el verdadero llamamiento santo, el llamamiento celestial, son consagrados en las obras de los padres, y son ungidos en las obras de los padres, porque son consagrados y ungidos en las vestiduras de los padres. Este es el llamamiento santo, este es el llamamiento celestial. Pablo oró para que los que recibieran este llamamiento fueran tenidos por dignos de este llamamiento, y dijo: por lo cual oramos para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, para que cumpla todo propósito, toda obra de fe y todo propósito de bondad con su poder. ¿Cuál es toda obra de fe? Todas las obras que nacen del corazón de Dios, de la fe celestial, se cumpla en los que reciban este llamamiento. Y todo propósito de bondad, porque allí están los frutos de Dios, a través de esa bondad, el propósito divino del cielo. Pero él oraba para que el pueblo fuera tenido por digno de este llamamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que él oraba para que fuéramos tenidos por dignos de este llamamiento. Que no todo el mundo es digno de este llamamiento. Aunque todos reciben este llamamiento y Dios llama a todos, no todos son dignos de este llamamiento. ¿Quién no es digno de este llamamiento? El que no se consagra en las vestiduras de los padres, en las obras de los padres. El que no es ungido en las obras de los padres, sino que es ungido por el hombre. Este no es digno
digno de este llamamiento. Este puede ser pastor, este puede tener 1000 gente, este puede tener 70, 700 iglesias en un concilio que formó o al cual él se unió. Este puede ser reconocido en el mundo entero que no es digno de ese llamamiento. Y por eso es que delante de Dios va a haber tanta sorpresa. Y por eso es que dice el Señor que los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Quiénes son los primeros que serán postreros? Aquellos que recibieron el llamamiento sin ser ungidos en las vestiduras verdaderas de Dios y en el llamado verdadero de Dios en su secreto, y en una vida que se apartó completamente para Dios y que Dios le habló, le reveló, se le manifestó y le dijo: estás preparado, te estoy capacitando, te estoy preparado. Y le dijo: ahora estás preparado, como cuando le vino la voz a Juan el Bautista en el desierto y le dijo que predicara allí en el desierto. En ese momento entonces ya el hombre está preparado completamente. ¿Y cuáles son estos primeros? Estos primeros no fueron capacitados por el Señor. A estos primeros los ungió el hombre. Un hombre le echó aceite encima. Un hombre le dijo: tú eres pastor, yo te pongo porque yo tengo título, yo tengo allí para poner a gente a ser evangelista o a ser profeta o a ser maestro. Yo hago al quien quiero, porque soy líder conciliar y porque tengo reconocimiento mundial y que porque tengo título de ciudad. A este no lo ungió el Señor, a este no lo capacitó el Señor. Estos son los primeros que serán postreros. ¿Cuáles son los postreros que serán primeros? Los que no tienen nada de esto, pero que verdaderamente tienen la verdadera capacitación por Dios, porque verdaderamente son consagrados a Dios en toda su manera de vivir, en toda su forma verdaderamente de vivir. Son consagrados a Dios, no hacen lo que quieren. No comen ni siquiera como quieren ni lo que quieren, no viven donde quieren, no hacen las obras que quieren, se están quietos siempre esperando la voluntad de Dios en todo. Son capacitados por el Señor, no son capacitados por los hombres, son enseñados directamente por Dios, como dice, y serán todos enseñados por Dios. ¿Cuáles son los todos? Los todos que reciben este llamamiento, no los todos de la multitud que se dicen ser cristianos con la boca. Reciben verdaderamente el llamamiento de Dios y son capacitados y enseñados por Dios. Estos son enseñados directamente por el cielo, directamente por el Señor. Son pasados por el fuego de la prueba, son pasados por el vituperio, o sea, son atravesados por las calumnias, son atravesados por el menosprecio, atraviesan por el río de la soledad, atraviesan por todo tipo de cosas que Dios los atraviesa. Y siendo así, entonces Dios los va consagrando a través del tiempo, no en un año, no en 2 años, no en 3 años, en un tiempo verdaderamente de una madurez espiritual, donde alcanzan la madurez espiritual del Espíritu Santo, no de los hombres que van a donde quieren, que se casan con quien quieren, que hacen lo que quieren, que abran la iglesia que quieren, que se unen con quien quieren y que hablan lo que quieren y dicen que es de Dios porque toman las escrituras. Este no es el llamamiento santo, estos no son los capacitados por el Señor, pero los que sí tienen esta capacitación de Dios, estos son los postreros, los que no son conocidos por los hombres, pero estos son los primeros serán postreros, los postreros serán primeros, porque aquellos postreros son los que recibieron el llamamiento santo del Señor, aquellos que se consagraron al Señor, aquellos que verdaderamente fueron consagrados a Dios en toda la vida que vivieron en la tierra, aquellos que realmente se apartaron de las vanidades de los hombres, se apartaron de las costumbres de la tierra, se apartaron de los llamados del llamado de los hombres, porque uno es el llamado del hombre, uno es el llamado de Dios, se apartaron de las costumbres de los institutos y de las costumbres eclesiásticas, y se apartaron de toda teoría de hombre, y se apartaron de toda la forma de pensar y de mirar del hombre, y se apartaron de todo consagrándose al Señor. No amaron al mundo, sino que amaron a Dios, y estos son los que reciben el llamamiento santo del Señor. Este llamamiento es muy sagrado, porque este llamamiento es para vida o muerte de las almas. No es cualquier cosa, no es como ponerse a vender en una esquina, no es como ponerse allí a abrir un negocio, no es cualquier cosa, no es un juego, no es algo de dinero, sino que está dirigido a las almas, a las que van al cielo, a las que van al infierno. Por eso muchos se pierden, porque muchos se llamaron a sí mismos, y por eso es que en el tiempo del fin se pone por obra aquella palabra que el Señor habló a través del profeta Oseas, cuando dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, pusieron príncipes, pero yo no lo supe.
¿Y cómo es que establecieron reyes no escogidos por Dios? Porque se llamaron a sí mismos, no recibieron el llamamiento santo del Señor, no escucharon el llamamiento santo del Señor, no se consagraron en las vestiduras de los padres, de los apóstoles y profetas del Señor, no se consagraron siendo enseñados directamente por el Espíritu Santo y siendo directamente dirigidos por Él con toda revelación. Estos son los que establecieron los hombres, los reyes que establecieron los pastores, profetas, maestros, apóstoles, todo tipo de líder eclesiástico que hay en el tiempo del fin. No los escogió Dios, no los supo Dios cuando los pusieron. Por eso dice que pusieron a sus príncipes, pero no lo supo Dios. No lo supo porque no se lo informaron a Él. Sencillamente dijeron, este está capacitado, lo ponemos. Este, mira, se unió a nuestro concilio, lo ponemos. Dios no lo supo. Porque cuando Dios sabe las cosas, Dios prepara al hombre y le dice, estate quieto, todavía no. Yo te capacitaré en esto, y en esto, y en esto, y en esto otro. Entonces, en esa comunión con Dios, recibe el llamamiento santo del Señor. Este llamamiento santo del Señor no es visto en la tierra. El que es visto en la tierra es el llamamiento de los hombres. El que está contaminado con el mundo. El que está contaminado con la cristiandad moderna. El que está contaminado con la multitud, con la mayoría, con el montón. El que está contaminado con esta tierra, el que está contaminado con las enseñanzas de los hombres, no el que está consagrado a Dios, porque si alguno no está consagrado a Dios, sufrirá la lepra, así como la sufrió el rey Usías cuando fue a quemar incienso, que no le era dado a él quemar, sino solamente a los sacerdotes consagrados a Dios. Y dice que él tuvo grandes triunfos y que Dios estaba con él, pero sin embargo cuando se hizo poderoso, dice que se enalteció en su corazón para perdición para desgracia del mismo, para perdición del mismo, para desgracia de él. Y siendo así, entró allí en el lugar del incienso para quemar incienso a Dios, lo cual no le era dado a él. Y viéndolo los sacerdotes que entraron con él, Azarías y los que estaban con él, 80 hombres fuertes, valientes, dice que le dijeron, rey Usías, deja eso, porque a ti no te has dado sacrificar incienso, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, consagrados a Dios. Y esto, cuando el rey se enalteció contra ellos, dice que les vino lepra, le brotó en la frente la lepra, y viéndolo los sacerdotes, lo sacaron enseguida, y dice que lo llevaron a una casa apartada, y murió allí en una casa apartada, luego de muchos años. ¿Por qué? Porque no había estado consagrado. Evidentemente, él era rey, no era sacerdote, pero esto habla espiritualmente acerca de lo que debe de ser en el tiempo del fin. El hombre, no es que Dios dijo, tú eres rey y tú no puedes hacerlo. Ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, y ahora todos servimos a Jesucristo, y todos somos llamados reyes y sacerdotes. Todos somos ahora llamados reyes y sacerdotes, pero solamente cumplirán esta función los consagrados a Dios, los que traten de hacer esta obra sin haber estado consagrados. Con esta consagración que Dios consagra al hombre a través del tiempo, a través de la vida, estos recibirán la lepra del pecado, y estos vivirán en pecado sin darse cuenta, vivirán apartados de la casa de Dios. Por eso dice que vivió en una casa apartada hasta el día de su muerte. Apartados de la casa de Dios, aunque están en la casa de Dios, literalmente hablando en la tierra, pero la casa espiritual, la verdadera, la del cielo, de la del cielo están apartados. ¿Por qué? Porque no estando consagrados a Dios, ellos trataron de hacer la obra, hicieron la obra de Dios y les vino lepra. ¿Cuál es la lepra? La del corazón, el pecado, la iniquidad, el fraude, la mentira y todo tipo de lepra. Lepra de altivez, de arrogancia, de jactancia, lepra de prepotencia, lepra de letras del mundo, lepra de enseñanzas por sí mismo. Y esta lepra los aparta de la casa de Dios, porque no estuvieron consagrados a Dios. El llamamiento de Dios es santo y es muy serio y es sagrado, y lo debe de ser Dios, y lo consagra a través del tiempo de la vida, para que los hombres no sean como Usías, para que los hombres sean como la iglesia primitiva y los santos apóstoles y profetas que fueron desde tiempo antiguo. Este es el llamamiento santo del Señor. Los que reciben este llamamiento, son llamados reyes y sacerdotes para Dios y para Jesucristo. Gloria a Dios.